Bueno, vamos. Sí. ¿Está grabando? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de este podcast que estamos haciendo en el marco del festival y que se llama Hacer Podcast, donde estamos viendo todas las aristas, todas las variantes de este formato tan difícil de definir. Hoy tenemos dos invitados, un invitado y una invitada muy especiales que tienen un podcast que tiene su primer capítulo, pero que es una invitación a pensar mundos posibles, a pensar cómo esos mundos pueden comunicarse, pueden salir, y el podcast puede ser una mano para eso. El podcast se llama Microtopías y ellos son Goyo Anchou, director de cine, y Eugenia Frigerio, bailarina, actriz, y juntos ellos realizan un montón de acciones utópicas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted, señor Vicente. Por favor. Muchas gracias también por esta participación. Bueno, acaban de hacer una acción la semana pasada, la semana pasada, ¿no? El viernes, sí. en el Cabaret en Llamas. Sí, el ciclo se llama Disco Eros. Bueno, les comento que estamos usando los micrófonos antiguos. El mío es el que usaba Pancho Ibáñez y ese no sé quién lo habrá usado, pero Chas de Cruz. Por la época es de los años 30, 40. Son todos materiales que están en el Museo del ISER. Acá estamos en la biblioteca y en este piso también está el museo y tenemos todas piezas históricas de la comunicación. Y qué mejor que estos elementos para pensar en qué vericuetos abrió la comunicación a lo largo del tiempo. Pero antes de eso vamos a hablar en qué vericuetos abrieron las utopías a lo largo del tiempo. Es una maravilla primero que estos micrófonos sigan funcionando tan bien, ¿no? La verdad que haciendo eso hay que hacer un paréntesis. Esos micrófonos existen gracias a que hay un museo y el museo existe gracias a que hay una persona que lo cuida, que esa es Gladys Ocampos, que está justo acá. Gladys, más adelante vamos a hablar con ella. Pero bueno, qué valioso, ¿no? Es la gente que cuida museos, que hace, que los monta. Y me parece muy valioso también poder usar piezas de la historia para activarlas en el presente, que es un poco el espíritu de la intervención que hicimos, Museos Utópicos, que es de lo que habla el podcast, del que hablabas antes. Eso, porque le contamos a la gente, ellos se conocieron haciendo una intervención en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, no se conocieron, pero ahí surge lo del podcast, haciendo esa intervención donde recorrían, sin que la gente lo sepa, ¿no? Con auriculares. Cuéntenos un poquito cómo fue esa intervención. Yo debo decir que yo no hice la intervención, yo fui víctima de la intervención. Sí, es verdad. Breve historia de cómo nos conocimos con Goyo. Con Goyo somos, podemos decir que somos colaboradores performáticos interventivos. ¿Qué pensás de eso? ¿Vos sabés que no me acuerdo cuándo te conocí? Nos conocimos nada más ni nada menos que en el cine Gaumont. Yo me acuerdo perfectamente. Boluda, cierto. Fue genial eso. Sí. Y con Vin también. Claro, yo estaba ahí y después de la última película estrenada de Goyo, Homofobia, surgió la necesidad de... La película termina con un manifiesto, spoileamos, y de hacer como una especie de performance durante ese manifiesto. Bueno, justo vos estabas en esa función. Exacto, resulta que en la sala estaba yo y mis compañeros de performance de nuestro colectivo que se llama Lo Anatómico, y estaba Ale Verón, muy amigo de Goyo y muy amigo mío también, y Ale nos hizo gancho porque dijo: ¿vos querés una performance? Justo vinieron performers a verte, así que ¿por qué no hacemos algo? Y como nos sucede mucho con Goyo en esta breve historia de nuestra amistad, ¿sí? Un año. Vamos un año de amistad. Un año de amistad. Bueno, ahí es todo así, como la potencia de lo espontáneo y del hacer. Entonces dijimos, hacemos intervención, pumba, se nos creamos. Y al día siguiente fue la intervención. Es que las intervenciones tienen eso de espontáneo, de tirar 3, 4 pautas y pumba, Sí. intervenir.
Sí, los Pumbas también los hicimos justamente hace una semana, que fue la intervención de la que hablaba Vin, la acción en la Disco Eros, que es un cabaret que armamos. Ya tiro chivo, ¿eh? Un cabaret. Sí, obvio, dale. Es un cabaret que armamos para juntar plata para financiar nuestra obra de danza butó, que se llama El Hilo de Fuego. Así que la obra nos regaló también hacer un cabaret para poder financiar nuestra obra en este contexto tan complicado, que creo que también se conecta ahí con las formas que tenemos o las pequeñas utopías que podemos hacer, ¿no? ¿Danza buto? Sí. Qué bueno. Sí, estamos haciendo una obra dirigida por Rea Bolig, gran maestra, pionera, bailarina inmensa de la danza butó. Así que estamos contentos. Divino. Se va a estrenar en septiembre de este año. Bueno, y eso está bueno que también el cabaret esté para financiar esa obra, así que está bueno que la gente que quiera colaborar en estas movidas sepa que hay un lugar físico. Sí. Y de eso les iba a preguntar, ¿cómo, bueno, todo esto que vos contás, los Pumba, estos happening, estas cosas que son tan de la acción, en lo concreto, ¿cómo fue la idea de pasarlo a algo digital, comunicacional, a un podcast? Eso, no, porque... Expliquemos Museos Utópicos. Claro, porque todo esto sale de cuando me invita Eugenia a ser víctima de la intervención de Museos Utópicos. Museos Utópicos, que es de lo que hablamos en el podcast de Microtopías, es una intervención que hicimos con un artista, director e investigador, Patricio Suárez. Él venía estudiando la utopía y la imaginación política y cómo reactivar ciertos mundos o espacios que parecen estáticos o inactivos o en desuso, como que venía con esos pensamientos y se cruzó conmigo. Yo también venía pensando esas cosas, estaba leyendo mucho a Jacobi, sociólogo y artista argentino, que hizo muchas de estas intervenciones en los años 60, 70, 80 en adelante. Entonces ahí se nos ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacemos como él estaba escribiendo sobre revisitar proyectos utópicos a lo largo de la historia o ciertas revoluciones del siglo XIX, XX, terminando como en vanguardias del siglo XXI? Entonces él estaba pensando ese texto y fue como, ¿y por qué no lo hacemos en un museo directamente? Entonces, ¿por qué no nos imaginamos como un circuito donde invitemos a gente y les digamos, che, te citamos a vos y a vos, personas que no se conozcan, en la puerta del Bellas Artes, pues museo público, entonces, y muy grosso, y en el primer piso están todas las obras o muchas de las obras de artistas de vanguardia latinoamericanos, como bueno, León Ferrari, Marta Minujín, Berni, bueno, etcétera. Y ahí se nos ocurrió idear este recorrido clandestino, porque en el museo no se puede usar, no se puede hacer por llamada. Entonces dijimos, bueno, tráiganse sus auris, a las 4 de la tarde vas a recibir un llamado telefónico. Goyo estaba solo, entonces yo dije, invitemos a Goyo Anchou. A él le va a interesar este tipo de acción. Y Goyo no sabía nada y cayó a las 4 a la puerta del museo y le entra una llamada. Y ahí le pedimos que, por favor, entre al museo en silencio, que si alguna persona de seguridad le preguntaba qué estaba haciendo, que diga que está escuchando música, y que lo íbamos a guiar en un recorrido medio como hacer una autopsia de estos proyectos utópicos a lo largo de la historia. Y bueno, se me ocurren muchísimas cosas por ese lado. Primero, ya eso es una pieza comunicacional en sí mismo. ¿Cómo, o sea, ustedes llamaban, hacían como videollamada para que sea la misma llamada? A ver, ¿alguno estaba escondido en algún lado? Eso. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estábamos? Porque no estaban dentro del museo. No, era muy gracioso. Estábamos al costadito del Bellas Artes en el parque o enfrente en las escaleras, porque lo hicimos un sábado y un domingo y teníamos como 4 turnos, digamos. Pero lo gracioso es que la persona invitada no sabía que había otra persona invitada que le estaba pasando lo mismo en ese exacto momento. Entonces nos dividíamos. A uno lo llamaba yo y a otro le llamaba Pato. Y decíamos como que nos mirábamos a lo lejos y era tipo, ok, ya. Y llamábamos, ¿viste? Y ahí cada uno guiaba su recorrido a las distintas a la distinta persona. Y el recorrido termina con que
es libre. Entonces les íbamos diciendo que pueden ir recorriendo el primer piso, sí o sí era el primer piso, podrían ir recorriendo el primer piso de manera libre y en un momento, porque les vamos preguntando, tipo, había veces que les preguntábamos, ¿estás bien? Y vos tenías que responder sí o no cuando no te vea la seguridad. ¿Puedo continuar? Y ahí seguía. No te preocupes. No, empecé. Pensé que... Y bueno, al final de todo el recorrido les pedíamos que por favor se acerquen a el cuadro de Yuyo Noé que se llama Introducción a la Esperanza y que esperen en un banco y que alguien se iba a acercar, o no me acuerdo, era como que alguien se iba a acercar a dejarles algo. Y de repente vos te das cuenta que estás sentado con otra persona que está en la misma que vos y se acerca una chica, que es una amiga, que ayudó también en la colaboración, Claridad se llama, y les repartía un sobre a cada uno. Y dentro de ese sobre había un listado de preguntas que se podían hacer entre las dos personas. Y la idea era iniciar una conversación entre esas personas y la obra termina, la comunicación en ese momento termina y la obra en sí termina cuando las dos víctimas de la performance decidan terminar, aliarse o separarse o andás a ver. Y era un poco eso, como que eso también estuvo muy inspirado en Jacobi, porque Jacobi decía justamente que la forma más modesta de una utopía es la conversación. Entonces, bueno, también como insistir en ese intercambio. Divino por un montón de lados. Y bueno, también cómo fue dejarse guiar, porque tampoco es fácil dejarse guiar por una llamada que no sabes de dónde viene y que no podés cortar, que no podés... ¿Cómo fue ese momento? Fue muy agradable. A vos te llamó Pato, ¿no? A mí me llamó Pato, sí. A mí me llamó Pato. Fue así como muy instructivo, fue lindo ocultarse de los seguridad del museo. Es cierto que ese mismo día los echaron, ¿no? Sí, porque fuimos descubiertos. Lo que pasa es que habíamos mandado también a otra amiga colaboradora a que haga unos registros, ¿no? De la gente mientras iban ahí paseando y mientras iban con sus auriculares haciéndose, viste, los que... Y bueno, y también resulta que después de 2 días enteros de hacer este tipo de acción, bueno, la señora seguridad del museo se dio cuenta que algo estaba pasando efectivamente en el museo, por ahí estábamos a punto de vivir un atentado o algo, y también era raro porque había alguien que iba dejando sobres rojos y se acerca a mi amiga Claridad y le dice, ¿qué estás haciendo con esos sobres rojos? ¿Qué tenés ahí adentro? Le dijo. ¿Están queriendo robar un Petoruti? Tal cual. Así claro. Que... Bueno, igual que si lo supieran, no hay ningún problema. No, les dijimos, mi amiga se le ocurrió decir que era un trabajo para la facultad, pero resulta que el Museo de Bellas Artes también tiene como políticas de seguridad bastante como duras. De hecho, una amiga de mi vieja trabajó mucho tiempo como medio en el área de recursos humanos y después de gestión del museo, y cuando mi vieja le contó esto, como que ella se quedó, ¿cómo hicieron para que les den el permiso para hacer algo? Porque ni a las universidades les dejan hacer cosas ahí. Y dijo, no, fue todo clandestino. Así que bueno, fue un poco eso. Pero así que hasta ni con cosas de universidad estaban medio como... reticentes, sí. Claro. Bueno, pero muy ingenioso. Ojalá se vuelva a hacer en algún momento. Se va a repetir. Porque también tiene algo muy lindo que es conectar gente. Conectar gente Tal son cual. como unos cupidos, podría ser también. Es que citas en museos. Es que sí, de hecho, ese proyecto, tipo, en realidad es una deriva de un proyecto que hizo Pato que se llama Citas Ciegas en una cabina, una cosa así, es como una deriva de ese formato, un poco de... él tenía una performer, o sea, contrataba una performer, creo que tenía un texto y en una cabina donde de repente gente, la cabina la ponían en el medio del espacio público, personas random entraban y sí, muy con los circuitos de comunicación, por eso muy también en refe a Jacobi, el arte de los medios y todo ese núcleo de artistas. Es muy interesante este concepto de poder
realizar cosas y hacer intervenciones sin pedir permiso, porque cuando uno pide permiso está institucionalizando la acción y quizás lo interesante es cómo a través de estas acciones nos ponemos en una zona gris donde no estamos en el radar de nadie cuando lo hacemos. Y ese radar se activa recién cuando se hace un recuento, una memoria de lo que sucedió. Pero mientras sucedió, muy poca gente lo sabía. Sí. Que esa historia secreta es también un poco como funciona muchas veces la cultura. O sea, muchas veces el acceso al conocimiento de las acciones que han sucedido se da mucho tiempo después de que sucedan, porque en el momento en que suceden muy poca gente las reconoce como tales. Y eso es también algo que se puede aplicar a los planteos microutópicos, ¿no? Por el carácter mismo de la microutopía, la mayor parte de las veces están por debajo del radar de lo que se puede percibir. Y en ese sentido yo recomiendo a la videovidencia del podcast que agudicen sus sentidos, porque muchas microtopías pueden estar activándose de cerca suyo, esperando el momento de que ustedes, señora, señor, joven, jovencita, se sumen. Bueno, está bueno eso, hablar un poco de eso, que en el podcast comentás mucho, esta de la posibilidad de hoy en día, con todo lo que está sucediendo, también con que se está desarmando la concepción que tenemos del Estado, a los lugares donde íbamos a recurrir para hacer cosas, como armar microtopías, ¿no? Como en el podcast yo lo comentabas un poco como colonias, o me quedó a mí esa idea de artistas. Bueno, lo que pasa es que eso viene de una observación de lo que está pasando ahora en la realidad en la Argentina, en el medio de un experimento social que estamos atravesando, que es cómo la colonia artística e intelectual en un gran porcentaje está siendo sometida a una pauperización que tiene como objetivo la desaparición de la colonia como tal, o su éxodo, o su desactivación como elementos activos formadores de la cultura. Entonces, para poder mantenernos en activo como agentes culturales, sabiendo que están siendo desmantelados los mecanismos del Estado que permitían tal existencia, no queda mucha más solución que las microsociedades de socorro y soporte mutuo, que no solamente tienen que abarcar la esfera de la producción, de la generación de nuevo arte, sino también la difusión y, sobre todo, la subsistencia cotidiana de los artistas como tal. Bien, ven que me sondo, voy a ver. ¿Se está grabando? Sí, no veía el reflejo de esto en el coso y me asusté. Dije, pero a lo mejor está grabando todo. Estamos grabando. Y sobre lo que comenta Goyo, me parece que es importante pensar también en términos desutopizantes también. Y acá yo traigo mucho a Jacobi, perdón, primero porque soy socióloga, entonces como que bueno, tengo ahí tipo la cosa de traer, viste, autores y gentes que voy recolchutando chuchu. Entonces, él, que fue una gran inspiración para pensar las microtopías y las utopías, decía que la utopía es un lugar inexistente que sirve para criticar lugares existentes, ¿no? Y pensaba pensaba entonces como la utopía, como este proyecto más, como que parece la utopía una palabra muy, a veces totalizante, o un poco como ambiciosa, también por ahí como inaccesible, ¿no? Pensaba más en la palabra como experimentos o microtopías, o proyectos desutopizantes, que me parece que es esto de las colonias de artistas, que son utopías realizables, son accesibles, las podemos hacer ahora, como esto de museos utópicos, o sea, bueno, no va a cambiar el mundo, ¿no? Pero de repente
generó ciertas activaciones o conexiones inesperadas que tienen ahí como una potencia agitadora, transformadora, alentadora de otros posibles. Está bueno. Vos, Euge, decís algo muy interesante también en el podcast, que es como no temerle a lo precario, no temerle como que eso sea parte, al revés, una parte como activa, o no temerle como también a no llegar a tanta gente con tu podcast, que eso también como tiende a llevar a un desánimo. ¿Cómo lidian con eso? Hay algo muy bonito que me dijo Eugenia luego de nuestra última intervención el viernes pasado a la noche, que me dijo, tenemos que encontrarnos para seguir fracasando. Sí, le dije eso. Porque me dice, la próxima vamos con más ensayo, ¿viste? La próxima sale mejor. Claro. Yo le digo, no es así, fracasar cada vez mejor. Claro. Pero está buena esa idea de no tenerle miedo, porque eso es parte de esa estética, y no solamente es estética, puede ser un elemento a favor, ¿no? Yo lo entendía por ese lado. Sí, yo siento que es el hacer con lo que tenemos, es como eso, de repente como tampoco, no sé, pienso en el ciclo del otro día, en el de la Disco Eros, que es para financiar una obra de danza, y que en la obra somos 8 personas, 5 de las cuales formamos parte del armado y de los números, pero después habían un montón de artistas como Goyo, otros artistas de lo anatómico, otros artistas amigos de amigos, que nos venían a ayudar a la producción de eso, ¿no? Entonces pienso que hay algo de también esto, como precarización en el sentido de que no hubo plata para pagarle a nadie, y que sin embargo hay algo de la potencia de la colaboración y la autogestión que tiene mucho valor, y que después los demás AMIs o gente que estaba ahí en el ciclo, que eran 100 personas, un montón para como estamos hoy también, para como estamos hoy en todo sentido, en el sentido económico y también en el sentido del ánimo, que me parece muy importante, porque hay muchos espacios culturales de formación artística que están cerrando por temas de salud mental, porque los jóvenes que están estudiando ahí no pueden sostener una clase semanalmente. Entonces los espacios cierran porque no tienen no tienen gente, digamos. Entonces pienso que es un montón que también la juventud no como un rango etario, ¿no? También como la juventud ampliada. Lo decís por mí, ¿no? No. La juventud ampliada, no lo digo, pero... La juventud ampliada. La juventud expandida, nuevo concepto. La juventud expandida, vaya, se mueva, que la gente se mueva. Es difícil que hoy la gente se mueva, ¿no? Entonces, pensaba eso, como que esas 100 personas estén ahí viendo este trabajo así en red, genera tipo inspiración, aliento, genera agite, como que, y creo que es eso, y es una forma de resistir activamente al estado de ánimo general, que es muy como que todo cuesta. Sí, porque el estado de ánimo general implica la atomización de los diferentes grupos, el aislamiento, solamente relacionarse a través de las pantallas. Y frente a eso es importante generar estas acciones que pueden irse en la performance fracasada de una noche, pero no fue un fracaso porque la verdad que fue genial lo que hicimos, o sea, la pasamos muy bien, la gente se divirtió mucho, nos abuchearon cuando tenían que abuchearnos, sí. cuando decíamos cosas para que nos abucheen, sí. O sea, la gente respondía bien. Mismo, bien ahí, sí. Eso también puede eslabonarse con otras acciones que puedan extenderse a través del tiempo y proyectarse en la historia hacia otras generaciones y servir de ejemplo, como Jacobo sirvió de ejemplo para vos. Inspirar no solamente a nuestros contemporáneos a salir de su depresión aislada, sino también a sus hijos, sus nietos. De hecho, sí, bueno, eso, como lo de las utopías de Jacobi dice, me pongo muy melancólica, pero dice que eso, que él apuesta por la existencia de microtopías que pueden ser efímeras, discontinuas, aisladas, pero que después como que es como una especie de milagro, como que siembran algo que después expanden la imaginación también, y que por ahí son
ridículas. Y sí, Claro. hay que insistir ahí en el fracaso, en lo ridículo. Sí, en lo que por ahí inspira. O sea, lo que por ahí no genera el efecto, porque también tenemos toda una concepción de éxito, de eso metido en la cabeza. Sí. Pasa mucho con la gente que se dedica a la comunicación. Y por ahí hay cosas que inspiran, que no las ve tanta gente, pero que la gente que las ve les queda una semilla, como decís, y termina generando cosas posibles que no existían en el Sí. cine, en la televisión, en la radio, lo que sea. Por ejemplo, hoy vi, viniendo para acá, una acción hiperpolítica, performática de los jubilados que vienen todos los miércoles marchando y resistiendo, como sabemos. Pero hoy vi algo que no había visto antes. Justo estaba cruzando como tipo Corrientes y una que corta ahí que se ve el obelisco, que ahora no me acuerdo, no sé si es Callao o qué, pero estaba como literalmente calle Corrientes, frenada en el semáforo. Estaba en la motito, y de repente veo un grupo de jubilados y jubiladas con un cartel gigante tipo bandera que decía jubilados insurgentes, como en lucha por nuestros derechos, y en cada semáforo real se iban parando, viste que claro, son tipo 4 semáforos, entonces iban girándose así, se paraban acá. Tremendo, obelisco atrás, gritando que se vayan todos, que se vayan todos. Verde, se iban al otro semáforo. Verde, se iban al otro semáforo. Y pensaba, ¿no? Como súper inspirador este modo de hacer, este modo de juntarse. Y también de eso, como una resistencia activa que es muy potente de ver. Está bueno, está bueno. Sí, es una resistencia a salir de los lugares que uno siente que el armado social tiene preparados para cada quien. Y eso es también un poco lo que viene a hacer el arte y la inspiración artística, a mostrarnos las cosas con una perspectiva diferente que nos permita cambiar de horizontes existenciales y dejar de conformarnos con nuestras propias expectativas de vida. En este caso, pobres. Estos pobres jubilados y jubiladas, las expectativas de vida que tienen es que se mueran por falta de hambre, por falta de medicamentos y de comida, así que pero pienso en eso, como no tienen como mucha otra opción salvo ir a manifestarse, bueno, sí, morirse, ¿no? Pero pienso más que qué opciones tienen. Están pensando mucho en el cómo, y eso a mí me parece buenísimo, porque pienso, si hace un año se están manifestando, hace más de un año, se están manifestando enfrente del Congreso y los están paleando, golpeando, matando, de repente piensan en otro tipo de acciones y en otras formas de visibilizaciones que literalmente se meten entre las grietas, porque se meten en las grietas de los semáforos y las avenidas. Me pareció totalmente impactante. Y terminan inventando una nueva, porque lo de meterte en el semáforo y salir, tipo abanico, eso estaba, pero ir por los 4 es todo un acorio. El cruce de 2 avenidas, tal cual, Claro. es un acorio, sí. Y es un ingenio para, bueno, en el propio corte aprovecharlo. Claro, y es una forma de que la policía no vaya a reprimirlos, porque hasta que llega la policía ellos ya lo hicieron un montón y se pueden ir hacia otro lado. Está muy bien. Es como lo de las madres de Plaza de Mayo circulando, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como en fin lo que vos decías, como cómo ir en contra de lo prohibido, a veces ir con lo prohibido, Claro. ¿viste? Como es esto, como ingeniarnos lo de los museos utópicos. Lo de los bueno, museos, claro. ¿se puede igual con música? Bueno, listo, estamos escuchando música. Podemos ir a pararnos en los semáforos porque es una senda peatonal. Bueno, vamos, como hay algo muy de esa actitud que para mí tenemos que seguir como buscando, cultivando, y si la encontramos, compartirla y Bien. convencerla, tipo, conversar sobre eso. Bien, y ahora viene la... Contagiar disidencia. Contagiar disidencia. Bueno, justamente por eso viene una que no es una pregunta, sino una invitación a pensar también a quienes van a ver este podcast, que se llama Hacer Podcast, cómo llevar todo eso a un plano comunicacional o a una... Me parece que el podcast fue un intento un poco de eso, por lo pronto abrir la cabeza con esa pantalla que te estaba rompiendo la cabeza todo el tiempo, que estaba buenísimo. La pantalla verde que pusiste vos, Goyo.
Pero bueno, ¿cómo llevar? También no es que hay una respuesta única, pero si piensan cómo esto puede, como vos decías, Goyo, estamos viendo en la época donde la comunicación está interferida por pantallas. No sé, por ahí vías. A mí se me ocurre que esa misma especie de guía de que se le ponía a quienes iban al museo puede ser una especie de guía real, una grabación o un podcast que se envíe por WhatsApp. No sé, es posible hoy en este tiempo donde también todo está tan controlado, donde YouTube, si hablas de política, no mueve tu video y ya no puedes hacer nada. Literal. No sé, ¿hay vías? Mira, yo creo que la vía tiene que ser irracional. Entonces, esa irracionalidad se puede contemplar desde dos lados diferentes, desde la emisión y desde la recepción. Desde la emisión hay que estar motivados, activos, organizados aleatoriamente, circunstancialmente. No hace falta que sea una organización cristalizada y eterna, sino pequeñas agrupaciones espontáneas como la de Eugenia y la mía, que se pueden desarmar y volver a armar en unas semanas, que nos puedan ser funcionales a la hora de generar comunicación que tengan el potencial de interferir con los algoritmos. Y después, en la recepción, es completamente aleatorio. Yo tengo la idea de que si nosotros nos divertimos haciéndolo y generamos un juego de interferencias, quizás ese espíritu lúdico pueda aprender del otro lado. Me hiciste acordar con esto de lo irracional y lo irreverente también, como Cachorro, una amiga nuestra, actriz profesional genial, escritora de grandes obras como El Hambre, está escribiendo su nueva obra en la cual se trata que es una especie de circo, tipo de personajes muy extraños y extrañados, que lo que planean es un atentado a la central de radio estatal. Entonces, justamente captan esa central de radio, y me parece muy interesante como lo que está pensando, ¿no? Digo, no sé si podemos hacer eso, o por ahí sí, y es una utopía realizable, pero digo, es un poco pensar en esos términos, y también me parece muy clave mezclarnos, porque cuando vos estabas hablando, yo pensaba en lo poco que sé sobre los circuitos de comunicación, porque me manejo más en el ámbito de los cuerpos que se provocan con los cuerpos, entonces muy intervenciones en las marchas, intervenciones en la facus, así, y nunca lo pienso en términos audiovisuales o de radio, porque no es, por ahí no es tanto mi elemento, entonces pienso, claro, es el momento donde tenemos que mezclarnos, porque de repente entré hoy al ISER, que nunca había entrado en mi vida, y dije, qué zarpado es este lugar. Y después también me pasó algo muy flashero, que fue que en la puerta había un policía y yo le pregunté, porque justo me bajé ahí y le digo, che, ¿acá es el ISER? Y me dice, sí, es esa puertita. Me dice, che, ¿te puedo preguntar algo? Sí. No, yo quiero que mi hijo estudie acá porque él le gusta mucho el streaming y no sé, siempre paso por el ISER. Y el otro día dije, bueno, le tengo que contar a mi hijo. Le digo, entré a averiguar, ¿viste? Como que siento que hay un poco de mezclarnos, como la potencia a eso, como de si no sabemos algo, mezclemos los saberes. Y bien, ahí. una gran invitación. Rompamos las paredes celulares de las castas disidentes, para así llegamos a híbridos creadores. Eso, bueno, con esa invitación también ustedes pueden dejar en los comentarios si piensan algo, si quieren conectarse con Goyo, con Euge. Sí. Con ese mezclarnos y hacer cosas. Y con esa invitación nos despedimos de una nueva edición de Hacer Podcast. En un ratito vamos a grabar la siguiente con Lucas Bota, un historiador, que vamos a hablar de historia en podcast. Muchas gracias. Gracias, Vin, por invitarnos, y al ISER, genial lugar de creación y de pensamiento. Gracias, Gladys. Gracias, Gladys. Y gracias, Goyo.